está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia, en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. La verdad que estoy muy contento nuevamente de estar aquí, eh, pudiendo hacer lo que más me gusta, que es hablar de CAF y de su camino, ¿no? Y de lo que hacemos aquí para el desenvolvimiento espiritual de las almas. Tener esta oportunidad para mí es un honor realmente. Esta es una experiencia que estoy recién empezando a hacer, aunque en la práctica, en mi profesión, como me dedico a la academia, por lo tanto les pido disculpas por el sesgo del toque académico que pueda tener mi presentación, tiene un poco que ver con mi historia, con mi vida, eh, pero también es una oportunidad para ir aprendiendo a exponer cosas que son más propias de la vida espiritual, de mi vida, y ese es un desafío, ¿no? Es un desafío para todos los que estamos acá, poder compartir este mensaje con todas las almas. Así que, bueno, como ya les dije, este sesgo académico me lleva también a tener que apoyarme en una presentación que voy a continuación a compartir para desarrollar el contenido que tengo preparado para esta vez, ¿no? Esto, lo que de nosotros depende para lograr el mundo que queremos. Bueno, por si alguno no lo sabe, mi nombre es Héctor Benicio Antillanca Espina y soy miembro de CAF muchos años. Para motivar, primero quisiera como hacer algunas afirmaciones y poder comentarlas, ¿no? Primero, en este último tiempo, digamos que los últimos 5 años posiblemente, y más marcado los últimos 2 años después de la pandemia, ¿no es cierto? Vivimos tiempos especiales, tiempos con mucha incertidumbre, con muchos cambios, ¿no? De hecho, hablamos del cambio climático, hablamos de tantos cambios que están ocurriendo, políticos, cambios sociales, etcétera. Pero también un aspecto relevante de los cambios es que hay cambios de conciencia, ¿no? O sea, si hay, eh, digamos, reclamos sociales, es porque los seres humanos, grupos importantes de, de los habitantes de los diferentes países, están experimentando una forma de ver la vida diferente y potenciando, empoderándose, digamos, para poder reclamar nuevas condiciones de vida, una mejor calidad de vida. Muchas relaciones están cambiando, las relaciones en la familia, las relaciones entre los amigos, los políticos, la sociedad, los habitantes de un país con los políticos, etcétera. Todo esto lleva a tener nuevas comprensiones, comprensiones que profundizan en el significado de la vida, en lo que implica vivir. También los entornos están cambiando. A mí en particular me está tocando volver desde marzo a trabajar presencialmente y es notorio los cambios que he observado en cuanto a el comportamiento de los estudiantes, de los colegas, las conversaciones, también las preocupaciones y los miedos, ¿no? Los entornos están cambiando. Para nuevas oportunidades.
Eso yo también lo puedo apreciar en las conversaciones. Eh, Entre medio de toda esta incertidumbre se puede apreciar que hay espacios donde se pueden manifestar nuevos propósitos. Mucha gente que queda sin trabajo va descubriendo que la vida da otras oportunidades, es posible encontrarla y descubrirla, y eso también, esa comprensión, esa nueva relación con las cosas, con las personas, eh, va levantando en cada uno de nosotros nuevos propósitos, propósitos que van dando sentido a nuestras propias vidas. Y muchos de estos propósitos son también propósitos interiores, propósitos que en realidad han estado siempre en nosotros, muchas veces por años, a veces tenemos propósitos que los consideramos como eh, que a veces incluso hemos llegado a pensar que nunca se van a concretar en nuestra propia vida, ¿no? Pero estos tiempos están removiendo todo y están permitiendo entonces vislumbrar que muchos de los propósitos que nosotros tenemos como una semilla en nuestro corazón podrían germinar. Por esa razón, entonces, hemos planteado, hemos propuesto este trabajo, este encuentro, esta conversación con esta pregunta. ¿Queremos un mundo mejor? Porque todo lo que ha sucedido da la impresión de que el mundo está empeorando, ¿no? Que está muy mal. La pregunta es de quién depende o de quiénes depende. En particular, ¿depende de nosotros, los que estamos aquí por lo menos? ¿O depende de mí? O sea, es una pregunta que apunta también a mi persona. ¿Depende esto de mí? ¿Depende que este mundo sea mejor? Muchas de estas preguntas entonces queremos responderlas aquí, dando algunas orientaciones, una perspectiva, para que cada uno pueda, bueno, ponerla sobre la mesa y decidir, ¿no? En particular, ante la pregunta si dispongo de lo necesario, supongamos que sí, ¿de qué dispongo? ¿Qué es lo que concretamente dispongo para hacer un mundo mejor? Entonces, básicamente, estos son los tres ideas fuerzas que tenemos para esta presentación. Primero, revisar varios recursos interiores que disponemos para aplicar en nuestra vida. Y bueno, en la premisa, o como podríamos decir, la tesis, digamos, que para lograr una paz y una felicidad, podríamos entonces aplicar estos recursos interiores y efectivamente hacer estos cambios que imaginamos, ¿no? que deseamos. También vamos a revisar algunas enseñanzas espirituales, algunas que son evidentes, que están en el corazón y en la mente de todos los seres humanos, pero están tan dispersas y a veces no siempre nos hemos detenido a considerar que ellas nos están iluminando el camino con mucha claridad, ¿no? Y están a nuestra disposición y claramente pueden contribuir a un mundo mejor. Y especialmente quisiera destacar la importancia de la intención consciente, ¿no? Ese es un recurso que tenemos todos, la intención, pero en general la intención de la mayoría de los seres humanos es más bien inconsciente, ¿no? Ni siquiera algunos tienen conciencia, ni siquiera si uno les pregunta cuál es tu intención en la vida o cuál es tu propósito, eh, no sabría realmente decirlo. Y si dice algo, si declara que tiene una intención, normalmente si revisamos la vida que tiene, no necesariamente calza o es correspondiente o es coherente con esa intención, la intención que manifiesta, ¿no? En sus actos. Bueno, aquí queremos conocer la importancia de la intención consciente movilizada por la vocación espiritual, que sería otro recurso, otro elemento central que nos puede ayudar a encontrar, a tener un mundo mejor. Y también conocer la importancia en cuanto a cómo contribuye a la integridad de la gran obra.
Esta es una expresión puede ser un poco rara para algunos, ¿no? Porque este es un término que usamos en CAF para referirnos de alguna forma a este mundo mejor, ¿no? A esta nueva sociedad en la cual podamos desarrollarnos como seres humanos en paz y con felicidad. Descompongo esto entonces en dos aspectos. ¿De qué recursos internos disponemos y cuáles son las enseñanzas espirituales que también disponemos y que podemos aplicar en nuestras vidas rápidamente, sin tener que hacer grandes entrenamientos, sino que sabiendo eso, ya sabemos que tenemos un camino, ¿no? Primero, ¿de qué recursos internos disponemos? Voy a simplemente nombrar varios que vamos a revisar con un poco más de detalle algunos de ellos, ¿no? Bueno, todos sabemos que tenemos cerebro y corazón, ¿no? Físicamente incluso, ¿no? Pero también nos podemos referir a lo que está detrás de esto, ¿no? Conciencia y voluntad, dos aspectos, ¿no es cierto?, de manifestación de la vida, en particular de los seres humanos. La conciencia y la voluntad, que no están separadas, en realidad están unidas en cada uno de los individuos, en cada persona, en cada potencia que exista en el universo. Siendo más específico, entonces también vamos a entrar a observar un poco qué significa la intención, que es una manifestación de nuestra voluntad, y como queremos que la intención sea consciente, eso lo conectamos con la vocación espiritual, ¿no? ¿Qué significa la vocación espiritual? Es la respuesta que nosotros damos voluntariamente a una comprensión de lo que es nuestro sentido de vida, lo que en realidad tiene sentido hacer en nuestra vida. También vamos a revisar un aspecto de la libertad interior, lo más importante que todos podemos reconocer de esta libertad, simplemente como un recurso, ni siquiera como para entrar en detalles más profundos, ¿no? Y también saber que hay muchos recursos internos propios de los seres humanos, que son las capacidades. Entre ellas, por ejemplo, la capacidad de aprender, la capacidad de amar, la capacidad de renunciar y la capacidad de comprometernos. Son capacidades que son potentes, muy importantes para esta propuesta de buscar un mundo mejor y para la integridad de la gran obra. Sobre los conocimientos espirituales. Hay varios conocimientos para nosotros en CAF, son enseñanzas, cursos de enseñanzas que estudiamos sistemáticamente en el tiempo, semanalmente, y vamos profundizando en cada una de estas ideas, ¿no? Entonces, un conocimiento importante es la función que cumple la conciencia y la voluntad. También tomar conocimiento de la importancia de la intención, ¿no? Y en general cualquiera de nosotros puede trabajar con su intención y darse cuenta de que es posible conscientemente intentar en la vida algo, un propósito, y poner la voluntad en función de ese propósito, ¿no? Esto está relacionado con la vocación espiritual, por eso es que también es un conocimiento útil saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a la vocación espiritual. Sobre la libertad interior, aquí me quiero referir especialmente a un aporte de Víctor Frankl sobre la libertad interior, sobre el espacio que tenemos entre lo que ocurre en un estímulo que tenemos exterior y la posibilidad de decidir qué actitud tener ante lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y eso sí es nuestra verdadera libertad en cada minuto. También otro conocimiento que también está con nosotros todo el tiempo, y en general muchas veces leemos de los autores y de los grandes maestros la importancia de estar en el presente. Sin embargo, a pesar de que lo sabemos, no lo incorporamos como un conocimiento útil.
para vivir nuestra vida, ¿no? Muchas veces estamos sufriendo por lo que pasó o a veces estamos ansiosos por lo que va a pasar y nos olvidamos que todo ocurre en el presente. Y eso, tenerlo presente también es un aporte, una contribución a nuestro trabajo interior, ¿no? Nos vamos a referir a la gran obra y vamos a hacer ahí una pequeña reflexión y la vamos a conectar con algunas ideas que en CAF tenemos sobre lo que es la evolución de la humanidad. Tenemos también otro conocimiento que es muy potente, que tiene que ver con la renunciación, una ley de la vida, ¿no? La renuncia como ley de la vida, que se refiere a cómo ocurren los cambios en la vida, el devenir se expresa en continuos cambios y querámoslo o no, la respuesta a estar en armonía con los cambios, con la ley de la vida, tiene que ver eh, con la respuesta ajustada a lo que está ocurriendo, que sería vivir en la renuncia. Otra manera de ver esto es la muerte y el renacimiento, ¿no? Para renacer, todos, cada uno de nosotros, todo el tiempo que renacemos, tuvimos que morir a algo, si no, no es posible renacer. Y eso es la ley de la renuncia. Y finalmente el amor real. Y también ahí tenemos algunas distorsiones porque cuando alguien se refiere al amor hay tantas definiciones de amor como la definición como persona hay en el mundo, ¿no? Cuestiones ya relacionadas con el amor que ya están por lo menos bien identificadas y tal vez sea útil eh, tenerlas presentes también, ¿no? Queremos hablar entonces de la conciencia y la voluntad, y son manifestaciones de todos nosotros en la vida. Y tengo dos ejes aquí que quiero ilustrar algo que tiene que ver con cómo nos desenvolvemos en la vida, ¿no? El eje de la voluntad y el eje de la conciencia. La conciencia crece hacia la derecha, desde la inconsciencia hasta la supraconciencia, y la voluntad desde destellos de voluntad hacia gran fuerza de voluntad. Se dice que el universo, las galaxias, el cosmos, fue creado con una gran fuerza de voluntad, ¿no? Alguien con mucha voluntad ha creado el cosmos. Por otro lado tenemos la conciencia, ¿no? Está en los niveles más básicos la inconsciencia y altos niveles de conciencia, supraconciencia o conciencia cósmica, ¿no? Conciencia divina, la máxima conciencia, ¿no? Podemos llegar en el infinito a la conciencia que llamamos lo divino, Dios, ¿no? Aquí hay una línea negra que tiene un comportamiento medio, o sea, variable, va cambiando en el tiempo, digamos, en la dirección de aumentar la conciencia y también en la dirección de aumentar la voluntad. En particular en el eje de la conciencia hay unas líneas verticales como para ilustrar cómo va ocurriendo la expansión de nuestra conciencia, ¿no? Paulatinamente vamos expandiendo nuestra conciencia en la medida que vamos haciendo experiencias de vida. La experiencia humana es una posibilidad concreta para expandir la conciencia y también para expandir la voluntad, ¿no? Muchas veces bueno, una vez miraba un programa de los dinosaurios y me llamó mucho la atención que el investigador comentaba que en muchos tiempos, en el pasado, millones de años atrás, existían animales que tenían mucha fuerza de voluntad, pero muy brutos, muy inconscientes. Es decir, por ejemplo, en manadas cruzaban un río, pero en el afán de cruzar el río, que tenían mucha fuerza de voluntad para cruzar el río, se pisaban unos con otros, se mataban, ¿no? Y eso incluso si uno va a la selva o va al África, está ocurriendo todavía con muchos animales que viven más bien son voluntariosos en desplazarse, en moverse, pero no se ve que tengan una gran conciencia, ¿no? Tienen una conciencia colectiva muy inconsciente todavía. En el caso de los seres humanos también nos pasan cosas como esa,
Yo les comentaba en la sesión anterior que también hay grupos humanos que desarrollan más la fuerza de la voluntad, y eso ocurre, por ejemplo, en la sociedad occidental, y en otros grupos humanos se desarrolla más la conciencia, como es en la cultura oriental, especialmente la India, ¿no? Entonces no seguimos la línea directa que está en la diagonal, sino que nos vamos moviendo, eh, expandiendo uno la voluntad o en otro sentido la conciencia. Quiero mostrar otra vista de esto también a continuación. Bueno, aquí quiero mostrar solamente la conciencia y cómo se comporta en el tiempo. Aquí pueden ver el comportamiento de nuestra conciencia en el tiempo. Puede ser cotidiana, por ejemplo, en un día, o en un mes, o en toda la vida, ¿no? Pero pensemos que esto es lo que ocurre en un día completo, ¿no? Entonces, al levantarnos, tenemos un nivel de conciencia, nos levantamos, nos sentamos a meditar, por ejemplo, elevamos nuestra conciencia y después entramos a lo cotidiano. Y nuestra conciencia empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo según las experiencias que vamos teniendo. A veces, en ciertos momentos, bajamos al nivel inconsciente. Todo funciona en automático. No nos damos cuenta. O sea, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, pero el nivel de conciencia que tenemos es bajo, ¿no? Inconsciente. Si uno pudiera hacer un ejercicio de recordar cómo vivimos ese día, hay zonas del día, espacios del día que no nos acordamos bien qué fue lo que sucedió. O a veces nos pasa que llegamos a un lugar y nunca supimos cómo es que llegamos a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que llegué al refrigerador? Ya estoy comiendo aquí, ¿no? Hay tiempos que uno fue movido por otras fuerzas. Esa es una forma de comportamiento de la conciencia de cada uno de nosotros, seres humanos. Así que uno hasta podría usar tecnología, así que pudiéramos medir la conciencia, y esta línea amarilla viene a ser como el promedio que tenemos de conciencia en el día, ¿no? Esto muestra también algo que a veces algunas almas apena mucho, porque sienten que no siempre son muy conscientes, o que cometen errores, o que hacen daño a otros con siendo inconscientes, y se lamentan mucho de estos periodos de inconsciencia. Pero en general, bueno, es bueno que sepan que también tienen altos niveles de conciencia en algunos minutos, y bueno, y esa es la idea, como tratar de permanecer más despiertos, ¿no? Respecto a lo que estamos viviendo. Ahí tenemos como el máximo, el mínimo, y uno podría decir que todo este rango aquí entre el máximo y el mínimo es lo que se expresa en nuestro estado de conciencia. Ese es nuestro estado de conciencia, ¿no? Así como otros pueden estar solamente en la inconsciencia y otros pueden estar en un nivel alto de conciencia todo el tiempo, ¿no? En este concepto que estoy presentando, quiero también mostrar que hay un ámbito de la conciencia cósmica o la conciencia divina a la cual podemos acceder todos, pero no todos pueden acceder cuando quieren, ¿no? Normalmente se accede a esa conciencia, bueno, por diversas razones, a veces por una experiencia muy dura, se muere alguien muy querido, o nos pasa algo que es duro, muy difícil, y entramos en un nivel de profundidad en nuestro interior para tratar de entender qué está pasando con nuestra vida, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. O pueden haber experiencias más simpáticas, digamos, podríamos decirlo así. Subimos una montaña y de repente vemos todo el valle, o nos conmovemos con un acto amoroso de un niño, de una madre, y establecemos un contacto con la conciencia divina, ¿no? Ese momento, cuando establecemos ese contacto con la conciencia divina, puede ocurrir lo que llamamos el despertar de la vocación espiritual, ¿no? Es un momento en que todos los seres humanos lo tenemos, por lo menos una vez en la vida, ¿no? Según lo que dicen nuestras enseñanzas.
Eh, y se le llama la llamarada. Es el contacto con la conciencia divina, con nuestra conciencia más profunda en nosotros, ¿no? Y cada uno tiene libertad para responder a esta conciencia, que es la conciencia de, de darle sentido a nuestra vida. ¿De qué sentido tiene vivir lo que estamos viviendo? Y algunos le dan respuesta. Por eso se llama vocación espiritual, ¿no? Porque así como existen las vocaciones humanas, las capacidades o aptitudes para hacer bien las cosas, en general, detrás de todo esto siempre está la vocación espiritual, pero a veces entendemos la vocación humana como algo más especializado, más acotado, ¿no? Pero detrás de eso está la vocación. Mirado, aquí tengo, extraje una presentación en donde revisábamos la vocación espiritual. Las típicas preguntas de la vocación espiritual tienen que ver con quién soy, qué soy, ¿no? Eso se podría preguntar esta oruga, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y cada uno de nosotros somos como una oruga, espiritualmente hablando, ¿no? Y, pero nosotros vemos el exterior normalmente. Y la pregunta, cuando contactamos con esta conciencia más profunda, es preguntar de dónde vengo. Es como obvio que si tenemos capacidad de reflexionar y de tener autoconciencia, van a surgir estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿A dónde quisiera ir? ¿No? Son preguntas que nos van a surgir en este contacto con nuestra conciencia más profunda. ¿Tiene sentido mi vida? ¿Cuál es el sentido que quiero darle? ¿No? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero ser? Todas estas son de alguna manera preguntas que van encadenándose con las originales, ¿no? De quién soy y qué soy. La vocación, entonces, es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. No hay nadie que se escape de tener esta capacidad. Incluso, ¿no es cierto?, un maleante en la cárcel, en la noche más oscura, de repente le va a surgir la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué hice lo que hice? ¿No? Se contacta con una conciencia. Y ahí está en juego su capacidad de plantearse estas preguntas. Es importante distinguirla de las aptitudes para ocuparnos en algo, ¿no? Por ejemplo, a veces se dice que alguien tiene vocación de médico, de profesor, de investigador, de cantante, de artista, ¿no? Bueno, esas son aptitudes y que detrás de ellas siempre va a estar la vocación espiritual, pero muchas veces nos quedamos en la forma, en lo que significa hacer esa experiencia. De lo que estamos hablando aquí cuando nos referimos a la vocación espiritual es la capacidad para desenvolvernos como seres humanos. ¿Qué estamos desenvolviendo? Bueno, en nuestro espíritu. Estamos permitiendo que se exprese el espíritu que está en nosotros. Estamos expandiendo la conciencia. Que la conciencia permanezca estable en un alto nivel de conciencia, de tal manera que en ese estado podamos actuar en el mundo. Aquí un comentario final: podemos tener un desempeño excelente en una actividad, ¿no es cierto?, con una aptitud, y sin embargo no saber vivir. La vocación espiritual, cuando se despierta, nos ayuda en este trabajo de saber vivir. Y esto va a ser un aporte a la pregunta original que estamos haciendo, ¿sí? Si queremos hacer algo por un mundo mejor. Bien, aquí hay algo que también mostré el otro día, pero quiero tenerlo presente para que se sume, digamos, a los elementos que he mencionado y que contribuyen a un mundo mejor. Y este modelo, que es un conocimiento simplificado que ha aportado Freud, de mirar la conciencia humana como un iceberg en el agua, ¿no? Donde el agua es el inconsciente colectivo
las profundidades de la conciencia humana, que son el inconsciente, tiene contacto con el inconsciente colectivo, tal como el subconsciente, y lo que está arriba es el consciente, es decir, un aspecto visible muy pequeño en comparación con lo que está sumergido en el agua, ¿no? El subconsciente corresponde a nuestra memoria, a nuestro conocimiento, a lo que hicimos en la mañana y cuando queremos recordarlo, aquellos hábitos, lo que hemos aprendido en la universidad o en alguna escuela, todo eso está en el subconsciente. Y nuestra conciencia sostiene nuestra atención, sostiene el darnos cuenta, ¿no? Y a través de nuestro consciente se expresa nuestra individualidad y accedemos a elementos que están disponibles en el subconsciente. Lo que está en el inconsciente, lo más profundo, ya es más difícil de acceder a él. Para nosotros es algo inconsciente, es decir, no lo vemos, no tenemos acceso a eso. Hemos llegado a saber que existe eso, porque los estudiosos han podido identificar pulsiones, instintos, todos aquellos aspectos que heredamos como raza y que de alguna manera determinan aspectos del ser humano, ¿no? El impulso sexual, los miedos, todo lo que forma parte de la experiencia humana que de alguna manera queda grabado, ¿no? Tanto en el ADN como en otros cuerpos que conforman el alma humana y que le dan forma a cada ser humano, ¿no? Lo caracterizan, le permite entonces, o sea, no es que les permita, es como se manifiestan, como se expresan. Aquí hay que hacer notar un aspecto tomando en cuenta este modelo, ¿no? Que son los hábitos y automatismos, ¿no? En general, un alto porcentaje de nuestro comportamiento es inconsciente. Por ejemplo, nosotros somos conscientes de lo que pensamos, pero no somos conscientes de cuál es el origen del pensar. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué sentimos como sentimos? ¿Por qué dura tanto un sentimiento? ¿Por qué a veces no sentimos lo que los demás sienten? ¿Por qué actuamos de cierta manera, ¿no? Eso tiene que ver con nuestra composición en el plano de la conciencia. Están conectados, digamos, esos planos, el inconsciente con el subconsciente y con nuestra conciencia. Cuando queremos cambiar un hábito, por ejemplo, aprender a manejar, ¿no? Supongamos que nunca hemos manejado y queremos aprender a manejar, tenemos que poner mucha atención, toda nuestra atención para no equivocarnos, para no sufrir un accidente. Nuestro cerebro ahí gasta mucha energía en procesar esa información y generar respuestas, ¿no? Pero en la medida que insistimos y practicamos, asimilamos el proceso y estos se convierten en hábitos, ¿no? Muchos de los hábitos que tenemos en realidad nunca los elegimos conscientemente, se formaron, ¿no? Todo dependió de la educación que recibimos, del entorno familiar, de los hábitos que ellos tenían y cómo nosotros también repetimos muchos de esos hábitos, de tal manera que esos están incorporados como hábitos, pero no, como no son elegidos, muchos de ellos en realidad sabotean la posibilidad de contactar con nuestra conciencia. Al revés, ¿no es cierto? Promueven la inconsciencia. La pregunta obvia que se pueden hacer es si se pueden cambiar los hábitos. Sí. Y nosotros tenemos experiencia al respecto, especialmente cuando los cambiamos de forma consciente. Por ejemplo, podemos aprender a hablar en otro idioma, podemos cambiar la cantidad de agua que tomamos al día, podemos cambiar formas de pensamiento, ¿no? Podemos cambiar la forma como respiramos, cómo hablamos, etcétera, cómo nos movemos, cómo hacemos las cosas. Podemos cambiar rutinas, cosas que hacíamos de una manera, si insistimos y conscientemente nos enfocamos en los cambios, eso se transforma en rutina.
Aquí es importante resaltar entonces dentro de los hábitos las formas de pensar y de sentir, que si se mantienen en el tiempo, es bien difícil que podamos hacer un mundo mejor, cuando la forma de pensar y sentir que tenemos es la que contribuye a tener un mundo caótico, complicado, ¿no? Las formas de reaccionar también son hábitos. Y esas formas de reaccionar también las podemos conscientemente cambiar por otro tipo de reacciones, ¿no? No es malo tener rutina, no es malo tener hábitos, pero hay que elegir aquellos hábitos que contribuyan a desenvolvernos espiritualmente. Aquí hay un extracto de una enseñanza que tenemos en CAF que es muy útil en este sentido. Dice, se refiere al hábito de pensar bien. La primera reforma del hombre, o sea, para aquella persona que quiere hacer un cambio en su vida, no es la confesión de las faltas pasadas, ni tampoco se trata de hacer un cambio ostentoso de vida devota, dedicada a lo divino, a lo espiritual, ni un salto dado de una orilla a otra, ni de un modo de vivir a otro. La reforma empieza cuando el hombre lanza un pensamiento de amor y tras este otro hasta crear el hábito de pensar bien. Aquí tenemos un elemento metodológico, digamos, de transformación, de reforma, de cambio, muy simple, ¿no? Y se trata simplemente de pensar bien, de tener pensamientos de amor y estar atento a tener siempre pensamientos de amor. Pensamientos de amor, pensamientos de significa que al otro le vaya bien, que el otro pueda hacer mejor las cosas, apoyarlo en lo que necesita. Y también pensamientos de amor por uno mismo para tratarse bien, ¿no? Para saber qué significa tratar bien a otro. Bueno, eso es una idea que también se comparte aquí en este mundo. Vamos como medio ya a la hora, así que no sé si les parece que dejemos hasta aquí, porque aquí hay cosas que ya también he dicho antes y no voy a alcanzar a decir, son varias otras cosas. Tal vez me podría ir al final para terminar esto, ¿no? Hay una cosa que quería comentar, la renuncia, ¿no? Primero, entender que la vida es cambio y que es la ley de la vida. Y que en cada minuto la renuncia se expresa. Esta ley la podemos constatar todos, ¿no? Siempre hay cambio. Es cuestión de pararse arriba de un puente de un río y ver que el agua que pasa nunca vuelve a pasar otra vez, ¿no? Y siempre es nueva agua, ¿no? Siempre hay un cambio. El problema con esto es que nosotros tendemos a fijarnos en quedarnos aquello que nos da permanencia. Por ejemplo, el bien. Buscamos el bien y buscamos que sea permanente. Esa tendencia de la conciencia nos lleva entonces a como a resistirnos a ir con la ley de la vida, con el cambio. Y no aceptamos la muerte, y por lo tanto, al no aceptar la muerte también nos relacionamos. No volvemos, no nos refrescamos, no vivimos, ¿no? Se dice por ahí que renunciar es vivir, y quedarse cristalizado en lo que uno es de alguna manera morir, ¿no? El ejemplo más evidente es la muerte como, o sea, la noche como la muerte y el amanecer como el renacimiento, ¿no? Claramente ninguno de los dos es más importante, los dos son igualmente importantes, son necesarios. Un renacimiento no tiene sentido sin una muerte. Entonces, la invitación es a mirar los cambios que están ocurriendo, que se están dando, y cómo aplicamos con nuestra voluntad la renuncia, ¿no? Cómo nos sincronizamos con lo que está ocurriendo y dejamos de resistirnos. No que
fluimos con lo que está ocurriendo en cada minuto. La invitación entonces a darnos espacios para morir y renacer en cada minuto y en cada etapa de nuestras vidas. En ese tema del presente, un conocimiento espiritual que es difícil de cómo poner en práctica es aceptar que todo ocurre en el ahora. No hay nada que no ocurra ahora. Todo ocurre ahora. Pero pareciera que nos creemos el cuento de que existe un futuro y que existe un pasado, ¿no? A alguien le podemos decir con un letrero que vaya a Valparaíso y él se puede movilizar y llegar a Valparaíso y constatar que esa orientación hacia Valparaíso es válida, ¿no? Porque físicamente puede hacer la experiencia. Pero si le decimos a alguien vaya al futuro, van a haber tantos futuros como personas pueden haber, ¿no? La ilusión de que hoy día es sábado, decimos, ¿no? Entonces, perdón, viernes, hoy día es viernes. Y alguien hace referencia al sábado, ese sábado no existe, es algo mental, es una imagen que tenemos, ¿no? En la próxima semana no existe, ni tampoco existe el domingo pasado, no existe, ¿no? Existen memorias que tenemos, y esas memorias están radicadas en nosotros ahora en el presente, y podemos acceder a ellas, tal como accedemos a la memoria del computador que puede ir a buscar una carpeta, pero eso ocurre ahora, es porque está allí en un sustrato material registrado y cuando se hace la interpretación de eso sale esa información. Pero todo eso ocurre ahora. El acto de acceder está ocurriendo siempre en el presente. La atención, ¿no es cierto? Nuestra capacidad de poner la atención, ya sea en un aspecto mental o en lo que aporta nuestro sentido, ocurre ahora siempre. Si eso lo pudiéramos como incorporar como un conocimiento tácito, real, concreto, dejaríamos de sufrir tanto a veces por lo que va a pasar mañana, que no existe, o lamentarnos por algo que hicimos mal o que no hicimos como correspondía, y nos perdemos la oportunidad de contactar y de atender el presente, ¿no? No solamente contactar el presente, sino que de atenderlo, de hacer lo necesario que este momento me demanda. Todos tenemos una intención y podemos hacer el ejercicio de mirarla, ¿no? Ahora, requiere práctica sostener la mirada, nuestra propia conciencia, nuestra intención, para saber qué es lo que nos mueve a hacer algo. No siempre las personas tienen la capacidad de reconocer cuál es la intención que los mueve, porque si es una intención torcida, por ejemplo, no se va a reconocer. Depende de dónde mira también, ¿no? Entonces, cuando decimos que la intención es inconsciente, es la intención que nos mueve, que está basada en los instintos, en los impulsos, en la historia. Por lo tanto, el futuro que tenemos está determinado por esa intención de hábitos eh, que responden a un pasado, ¿no? Muchas veces, a ver, para no confundir mucho las cuestiones, pero yo puedo declarar que tengo una intención, sin embargo, la intención concreta es a lo mejor algo personal, un interés personal por alcanzar una posición. Supongamos que a lo mejor hago algo en mi trabajo para que me den un cargo, ¿no? Pero no me importa que eso afecte a otros.
A mí me pueden preguntar si yo tengo buena intención y uno puede decir, sí, yo siempre tengo buena intención, pero en los hechos uno puede tener acciones que no son consistentes con esa intención. Y el individuo, la persona, el sujeto, actúa en función de esa intención, una intención que no es la que él conscientemente cree que tiene, ¿no? Por eso que el ejercicio de mirar la intención nos va a ayudar a corregir la intención y no necesita hacer ningún propósito, ninguna, eh, digamos, declaración de intenciones para cambiarla. Simplemente va a cambiar cuando uno la mira. La intención cambia cuando uno la mira. ¿Qué determina el cambio? Es la vocación espiritual. Si uno está movido por una vocación espiritual, la intención se ajusta de nuevo, ¿no? Cuando uno no tiene una vocación espiritual, entonces la intención en realidad, según como yo lo veo, se mantiene, digamos, sigue detrás oculta en eso que uno dice que cree que sabe, ¿no? De su intención. Sí, bueno, en general es un medio que se ofrece a las almas para el desenvolvimiento espiritual. Y un medio contiene muchos elementos que contribuyen a eso como el método, ¿no? Un método de vida. Un método de vida que se adapta a cada persona según su realidad, su comprensión de las cosas, su disposición, su ganas de hacer algo al respecto, ¿no? Eh, pero al menos propone que tenga contacto más frecuente con esta idea, ¿no? Con su vocación, con su trabajo interior, con la necesidad de hacer un aporte desde el punto de vista espiritual. Y para eso se apoya en un compromiso que implica, digamos, al menos tener contacto con esta idea, ¿no? Al tener contacto más frecuente también puede también incluir conocimiento que señala que, por ejemplo, la meditación le va a ayudar sistemáticamente en esto, ¿no? Si alguien decide practicar la meditación sistemáticamente, es otra forma de establecer un contacto más frecuente con su vocación, con su necesidad de mejorar, su necesidad de servir, su necesidad de amar, de conocer la verdad. Y bueno, se requiere tener mucha paciencia nomás, porque los hábitos, tal como una rama que creció bloqueando una ventana, usted si no la quiere cortar, porque esa sería una solución, la tiene que forzar para doblarla, ¿no es cierto? Pero el árbol va a insistir en quedarse en su posición. Entonces hay que esperar un tiempo que la rama quede amarradita para un lado, o que siempre la estemos tirando en una posición distinta para que despeje la ventana. Nuestros hábitos funcionan de la misma manera. O sea, nosotros no podemos decir que de la noche a la mañana, por una declaración de intenciones o de propósito, ya cambia nuestra forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar. La meditación discursiva en particular es una meditación que me llama a elevar mi mente, ¿no? A elevarme interiormente a un estado lo más alto posible dentro de mí mismo, hasta contactar lo mejor que hay en mí, la conciencia superior o la conciencia, digamos, divina. Establecer un contacto con lo divino, es realmente lo que está ocurriendo. Entonces, invocamos, y eso expresa una comunicación que está ocurriendo ahora de una realidad que tengo ahora, ¿no? Quiero conectar esta idea de que el presente está ocurriendo en ese minuto en que uno está meditando. Y en ese minuto en que uno tiene que plantear algo que es realista, algo que tiene que ver con mi vida, con lo que estoy viviendo. Estoy de alguna manera estableciendo un contacto con fuerzas interiores, superiores, que están en mí mismo, están en mi alma.
Y la respuesta que sugiere ahí después de estar en un rato en silencio, lo cual también es una forma de estar ahí presente, como cuando uno golpea una puerta y espera que alguien aparezca en la puerta, me abra la puerta y me diga, bueno, lo que sea. Aquí cuando invocamos a la divinidad y después estamos esperando un rato, estamos allí alerta, presentes, y podemos, dependiendo del estado que alcanzamos en la invocación, poder responder a esa necesidad, a esa pregunta, a lo que hemos planteado en la invocación. Y esa respuesta surge de un nivel distinto al que yo estoy acostumbrado. Muchas veces me parece como casi como que yo no fuera el que respondiera, ¿no? Y en realidad soy yo, pero un yo distinto, ¿no? Un yo superior, un yo más profundo. Es el yo con la cual nos conectamos todos. No nos damos cuenta de qué significa como herramienta de desenvolvimiento, de transmutación. Bueno, el autoconocimiento es clave en esto, ¿no? Empezar a descubrir todo este potencial que somos y que, bueno, hace muchos años yo escuché a un señor que decía que nosotros, todos y cada uno de nosotros somos como una bomba atómica, ¿no? Si que realmente despertáramos lo que seríamos capaces de hacer, ¿no? Pero estamos dormidos, no sabemos en realidad qué somos, ¿no? Tenemos una noción, pero yo por lo menos ya estoy seguro que la noción que tengo no tiene nada que ver con lo que soy realmente, ¿no? Lo que somos, en lo profundo. Cuando uno contacta con lo divino interiormente en una meditación, uno está entrando en un mundo desconocido. Y esta idea que tengo a partir de mi experiencia humana, digamos, de ser hijo de una familia, de tener esta forma humana y de tener estos conocimientos, todo esto me determina en la forma en que me entiendo, ¿no? Y ya la renuncia es muy positiva en ese sentido porque me ayuda como a trascender la idea que tengo de lo que yo creo que soy. O sea, la tengo que usar porque es un apoyo, pero no, ya no me quedo pegado en que yo soy lo que digo que soy. La intención, por ejemplo, la vocación espiritual, la voluntad de trabajar en la vida, ojalá siempre ajustada al propósito original, al propósito de darle sentido a la propia vida y de darle buen uso a la energía que tenemos a disposición para vivir. Y lo que cuando hablamos de la renuncia, por ejemplo, también entender que la renuncia no es dejar de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Por ejemplo, renuncia a los gustos. No quiere decir que uno deje de comer helado porque le gusta, sino que no depender del gusto, no depender del sentido de posesión, no depender del sentido de ser alguien, ¿no? De aparecer, de que lo reconozcan. Saber que eso está allí en nuestra vida, en este mundo que estamos viviendo, que se fomenta mucho, pero no caer en el jueguito de la mente que normalmente a veces nos atrapa y nos deja caer en ese punto. Y empezamos a tener relaciones inconscientes con otros. Bueno, y todo el dolor que sufrimos los seres humanos tiene que ver porque hay mucho más inconscientes que conscientes. La guerra tiene que ver con gente que no se da cuenta de lo que está haciendo, etcétera. Así que mi llamado era como a tomar en cuenta que hay muchos recursos disponibles. Dentro de ellos ya he comentado varios. Eh, También una parte que no comenté mucho, pero que tiene que ver con la evolución universal, ¿no? Nos estamos viviendo hace igual que 1 millón de años atrás, todos nosotros cuando aprendemos algo vamos mejorando. Nos equivocamos una vez, volvemos a equivocarnos y vamos mejorando, siendo mejores. De cualquier cosa que hacemos.
Y como grupo humano lo mismo, ¿no? Los puentes que se hacían hace 800 años no son igual que los puentes de ahora. Hay una evolución. Nosotros somos parte de la vida, no es que seamos separados de la vida. De modo que en la vida hay evolución y por lo tanto inteligencia. Si hay una inteligencia, hay una mente que está de alguna manera promoviendo, organizándolo todo, ¿no? Pero sí, y en CAF tenemos esa enseñanza de que hay un plan de evolución universal con etapas, donde cada etapa tiene un objetivo, una idea madre, que le llamamos, y que si vivimos en función de esa idea madre, que es nuestro proyecto de cómo evolucionar, vamos a estar contentos en eso, vamos a hacer lo que se necesita. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.